La tumba prohibida. En medio de la pandemia, con trabajos escasos y cuentas acumulándose, no me quedó otra opción que aceptar un empleo en el Panteón Municipal. Lo que comenzó como un trabajo para sobrevivir, se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Don Lupe, con voz grave, dice: la primera regla es simple. Nunca toques las tumbas del fondo. Las que tienen cruces rotas se dejan en paz. Si alguien pide mover una, me avisas a mí. Juan responde: no discutiré, solo necesito el dinero. La cámara muestra una fila de tumbas en el fondo del panteón, con cruces rotas y maleza creciendo a su alrededor. Con el tiempo, me acostumbré al trabajo. Levantar huesos, limpiar tumbas y escuchar historias que, de haberlas escuchado antes, no habría creído. Los guardias y otros sepultureros hablaban de golpes que venían desde abajo, de voces que lloraban en la fosa común. Yo no creía en esas cosas. Hasta ese día, el guardia susurra. A veces, después de un entierro, se escuchan golpes desde abajo, como si despertaran dentro de la tumba. Con un tono, sonriendo, dice: son tonterías, solo son historias para asustar a los nuevos. La cámara se enfoca en una tumba del fondo, con una cruz rota y tierra suelta alrededor. Ese día, Don Lupe nos ordenó abrir una tumba en el fondo del panteón. Una tumba con una cruz rota. Toño y yo nos miramos, incómodos, pero no discutimos. Sabíamos que esa zona casi no se tocaba. Lo que no sabíamos era que estábamos a punto de despertar algo que no debería haber sido perturbado. Toño, nervioso: no jodas, vamos a abrir una de las tumbas prohibidas. Juan comenta: pues ni modo, por algo será. La cámara se enfoca en el ataúd, que cruje como si algo golpeara desde adentro. En cuanto Toño tocó el ataúd, la madera crujió. No como cuando algo viejo se rompe, sino como un golpe desde adentro. Nos congelamos. El sonido se repitió, más fuerte esta vez. Salimos corriendo sin pensarlo, buscando a Don Lupe. Juan, susurrando: dime que tú también lo escuchaste. Toño, jadeando: no jodas, no jodas. La cámara muestra a Don Lupe en la entrada del panteón, fumando un cigarro tranquilamente. Don Lupe nos recibió con una mirada fría. Le contamos lo que había pasado, pero él negó haber dado la orden. Al día siguiente, la tumba estaba cerrada, como si nadie la hubiera tocado en años. Nadie volvió a mencionar el tema, pero yo sabía que algo había cambiado. Don Lupe, en voz baja: es mejor que no toquen nada más. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. La cámara se aleja del panteón, mostrando su silueta contra el cielo nublado, mientras un susurro se escucha en el viento. El secreto del panteón. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Decidí investigar por mi cuenta, buscando respuestas en los archivos del panteón. Lo que encontré fue más aterrador de lo que imaginaba. Juan susurra: había algo en esas tumbas, algo que no querían que supiéramos. La cámara muestra un plano de las tumbas del fondo, con sombras moviéndose entre ellas. Don Lupe me encontró revisando los archivos. En lugar de regañarme, me contó la verdad. Las tumbas del fondo eran de personas que habían muerto en circunstancias extrañas. Algunas de ellas, según decían, no estaban completamente muertas. Don Lupe, con voz grave: esas tumbas no se tocan porque lo que hay dentro no siempre se queda quieto. La cámara se enfoca en una fotografía antigua de una tumba con una cruz rota. Decidí regresar a la tumba. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Lo que encontré allí me dejó paralizado de miedo. Juan, susurrando: ¿quién está ahí? La cámara muestra a la figura oscura acercándose lentamente, mientras el viento sopla con fuerza. La figura se acercó, revelando un rostro desfigurado y ojos vacíos. Era como si estuviera hecha de sombras. Intenté correr, pero mis piernas no responden. Entonces escuché una voz que no venía de ella, sino de todas direcciones. Una voz susurrante. Dice: eres nuestro ahora. La cámara muestra a Juan cayendo al suelo, mientras la figura oscura lo rodea. Desperté en mi casa, con Don Lupe sentado a mi lado. Me dijo que me habían encontrado inconsciente en el panteón, pero yo sabía que no había sido un sueño.
Algo había cambiado en mí, algo que no podía explicar. Don Lupe, en voz baja. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Ahora lo sabes. La cámara muestra al protagonista mirando por la ventana, donde la figura oscura lo observa desde la distancia. Dejé el trabajo en el panteón, pero las sombras no me dejaron a mí. Ahora, cada noche, escucho susurros que vienen desde el abismo, y sé que tarde o temprano tendré que regresar. Juan, susurra, nunca toques una tumba rota o te arrepentirás. La cámara se aleja del protagonista, mostrando su silueta contra el cielo nocturno, mientras un susurro se escucha en el viento. Bienvenido al abismo. Si disfrutas de las historias de Dross Rothsank o los relatos escalofriantes de Relatos de la Noche, no te puedes perder esta experiencia. Prepárate para una noche de terror puro. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Dale like si te gustó la historia y comenta qué fue lo que más te asustó. Comparte este video con tus amigos valientes. Si se atreven, ¿estás listo para enfrentarte a los secretos del panteón?